Hola a todos. Vamos a hablar de las últimas recomendaciones del Banco Central Europeo y lo que está haciendo con ese enorme plan de estímulos que anunció ya hace tiempo. Primero, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo el Banco Central Europeo es aumentar la liquidez en el sistema económico, de alrededor de 80.000 millones de euros mensuales. Esos 80.000 millones de euros mensuales son fundamentalmente para hacer recompra de activos financieros. ¿Qué activos financieros compra el Banco Central Europeo aumentando la masa monetaria? El Banco Central Europeo está aumentando su deuda para comprar estos activos. No sale el dinero de la nada. Primero, compra deuda soberana. La enorme mayoría de sus compras han sido de bonos de los estados. ¿Qué ha hecho eso? Que bajen mucho las primas de riesgo y por lo tanto los estados se están financiando de una manera mucho más barata a lo que lo llevaban haciendo en los últimos años. Es importante también ver las diferencias. Por ejemplo, esas primas de riesgo no están bajando exactamente igual en todos los países. La política interna de cada uno de los países tiene un impacto real. Por ejemplo, España tiene una prima de riesgo que es 3 veces inferior a la de Portugal, con la misma política del Banco Central Europeo, con los mismos estímulos y las mismas ayudas. Por lo tanto, hay diferencias entre el comportamiento económico dependiendo de cómo lo está haciendo el gobierno o la economía de cada país. Importante también, bueno, pues el mecanismo de transmisión que supone la política monetaria, es decir, el Banco Central Europeo se endeuda y parte de esa liquidez que se genera lleva a que los bancos presten más. Bien, pues la demanda de crédito ha pasado de caer a un nivel del 3% a aumentar un 3%. Y además es un aumento que no supone, digamos, el riesgo de una burbuja y ahora veremos por qué. Pero hay riesgos. El Banco Central Europeo alerta de varias cosas. Primero, los riesgos para las expectativas de crecimiento son a la baja. Eso hay que mantenerlo en mente, tanto por el efecto del Brexit como por el efecto de la ralentización global de la que hemos hablado aquí. Segundo, las expectativas de inflación siguen siendo muy bajas y además corremos el riesgo de que en un entorno de enormes estímulos monetarios, la inflación que se cree sea mala para el crecimiento económico, fundamentalmente porque lo que venga es por el efecto base, es decir, que aumente el precio del petróleo, que aumenten los precios de las cosas que a nosotros no nos hacen vivir mejor, desde luego, porque son gastos, digamos, muy negativos, energía y alimentos. Por lo tanto, a nosotros lo que nos interesa es ver qué es lo que ocurre con la inflación subyacente, es decir, la inflación excluyendo esos elementos. ¿Qué es lo que está temiendo el mercado y qué es lo que está temiendo? Bueno, pues en general todo el mundo. Primero, que esos enormes estímulos que se han llevado a cabo hayan dejado que los países se relajen y no estén llevando a cabo las medidas para prepararse ante la posibilidad de que se reduzcan esos estímulos, segundo, de que se acaben los estímulos. Por lo tanto, ese riesgo evidente que estamos viendo de que los países dejen de controlar el déficit y se entreguen a pensar que la política monetaria es eterna. Por lo tanto, uno de los riesgos, lo que se llama tapering, que sería reducir el ritmo de recompras. Bien, el segundo, por supuesto, que en vez de mantener los tipos a los niveles tan bajos a los que estamos ahora, los aumente o que aumenten ligeramente. Y el tercero es importante. ¿Por qué? Porque este enorme estímulo está generando una enorme liquidez excedentaria en el sistema, que significa que se está aumentando mucho la masa monetaria, pero no todo eso se está transfiriendo a la economía real. Por un lado se evitan burbujas, eso es verdad, pero por otro lado es cierto que cuando se lanzó el llamado QE, el estímulo monetario, teníamos una liquidez excesiva de 125.000 millones que ahora está en aproximadamente 837.000. Por lo tanto, ojo a las expectativas de que todo se solucione vía la política monetaria. El Banco Central Europeo ha puesto una herramienta, pero sin reformas estructurales, sin mejoras de la economía real y sin gobiernos que promuevan el crecimiento,
todos estos estímulos no van a surtir efecto. Así que mantengámonos alerta y pensemos en esas reformas estructurales para que sobre todo no nos pille cuando cambie la política monetaria con mayores desequilibrios como ocurrió en el pasado. Muchísimas gracias.